bueno, para comenzar con la conferencia del día de hoy, presentamos al licenciado Dionisio Galaza, licenciado en Psicología por la Universidad Regiomontana, con especialidad en Psicoterapia Clínica Hospitalaria, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestría en Psicoterapia Familiar y de Parejas en el Instituto por la Formación de Psicoterapeutas de Grupo, Familias y Parejas, por sus siglas SACO. Es psicoanalista y además realizó su entrenamiento en terapia dialéctica conductual con DBT y Iberoamérica y Behavior Tech. Actualmente es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está certificado por el Colegio Mexicano de Psicología y es miembro de la Asociación Psicológica Americana. Ha participado como ponente en congresos y conferencias a nivel local, nacional e internacional, así como en diversos protocolos de investigación, cuyos hallazgos han sido publicados en revistas científicas y indexadas. Por favor, si nos hace el honor. Gracias. Me da mucho gusto estar esta tarde aquí el día de hoy. Es un honor para mí haber acompañado todo este tiempo en lo que he podido a Maite y a todo el equipo. Y bueno, llevamos apenas aquí unos minutos y pues escuchando las experiencias, los testimonios, los esfuerzos de toda la gente que ha hablado, pues nos llena de optimismo, de esperanza y al mismo tiempo pues nos llena también de simpatía y compasión lo que he escuchado, y al mismo tiempo eso nos motiva, nos inspira a hacer lo que hacemos. Entonces estoy muy contento de estar aquí, me da mucho gusto. Le pedí a ChatGPT que hiciera una caricatura mía. Me está haciendo mucha justicia. Tal vez más de la que me merezco, pero no quiero empezar sin hablar un poco de por qué estoy aquí, de quién soy, para quienes no me conocen. Soy Dionisio Galaza, soy psicólogo clínico, hice mi especialidad en el hospital universitario, en el departamento de psiquiatría del hospital universitario, hice mi maestría en terapia familiar y terapia de pareja. Luego hice mi entrenamiento en psicoanálisis. Ya ahí son, que te gustan, unos 8 años de recorrido nada más de puro formación, de puro entrenamiento. Más pegándole 10 años. Y en todo este recorrido me pasa un poco lo que decían los antiguos griegos, de la experiencia de meterte al mar. Mientras más te metes al mar, más te das cuenta de lo hondo que es, y eso me hace afrontar el trabajo como especialista en salud mental con mucha humildad en cuanto a todo lo que no sé, todo lo que mis herramientas, lo que he podido conocer, lo que he podido vivir, todo lo que eso no contesta, todo lo que eso no puede explicar, todo lo que eso no puede resolver. Y entonces eso me ha hecho a mí tomar una postura en la que estoy dolorosamente consciente de que la verdad no está en un solo lugar, de que siempre uno tiene que salirse de su zona de confort, buscar donde uno no está acostumbrado a buscar esa parte que siempre te va a faltar de la verdad para poder comprender mejor el mundo, la vida, lo que sea que estés, a lo que te dediques. Siempre tienes que ir afuera de lo que tú estás acostumbrado
a conocer como verdadero, y que en ese sentido ese es un camino que probablemente nunca se acaba, que probablemente es continuo, y que entonces, a pesar de que hoy en día soy profesor, aparte de tener mi práctica privada, soy profesor de la misma facultad de medicina en la que me formé, una parte de mí siempre se siente como principiante, como alguien que va apenas entrando a todo este mundo. Y bueno, desde ahí es de donde trato de abordar tanto la práctica de la salud mental y especialmente el entendimiento del suicidio como fenómeno y de la conducta suicida. Y bueno, desde ahí lo que les puedo decir es que si nos enfocamos en cuál ha sido la evolución de la salud mental en general, podemos ver que el camino recorrido en los últimos 100 años, 80 años, ha sido trascendental. Ha habido crecimiento, ha habido cada vez un mayor entendimiento de qué es la salud mental, de qué es lo que nos hace sentirnos plenos, sentirnos satisfechos, y sobre todo de qué es lo que hay que hacer cuando alguien está teniendo algo en su funcionamiento que le impide acceder a este estado de bienestar o de salud mental. Hemos mejorado mucho, hemos avanzado mucho, y aún así siento que falta algo. Creo que probablemente también una parte de que yo sienta que falta algo tiene que ver conmigo, con la manera en la que funciona mi pensamiento, mi mente. Pero por más que pienso yo en cómo podemos construir mejores maneras de ayudarle a las personas a las que les está faltando algo para sentirse plenas y con salud mental, más me doy cuenta que necesitamos todo el tiempo seguir replanteándonos, entendiendo de manera cada vez más clara, más completa, cómo funcionamos, qué es lo que nos define, qué es lo que define nuestra salud mental. Y creo que, bueno, pues, tal vez es un camino que se seguirá continuando por mucho tiempo. Por lo pronto, lo que sí puedo decir es que el recorrido que llevamos hasta ahora ha sido muy interesante, porque hemos podido hacer una evolución muy importante en la parte de la historia que nos ha correspondido llevar. Por una parte, habiendo comenzado en que la salud mental se enfocaba solamente en reducir síntomas, se enfocaba solamente en que si alguien venía con tantos síntomas de depresión, de ansiedad, de lo que sea, el objetivo del especialista de la salud mental era quitar esos síntomas. ¿Cómo los quitabas? ¿Cómo estaba la persona una vez que los habías quitado? Eso no era algo que estaba tan en el centro de la atención del especialista, ni de todo el sistema, ni del modelo mismo desde el que operaban los especialistas. Y entonces eso sin duda planteaba muchas limitaciones en el modelo. Si bien los estudios podían demostrar que tal intervención, sea una medicina, sea un modelo de terapia, sea cual sea, podían reducir los síntomas de manera significativa, quedaba claro que eso no es suficiente, quedaba claro que eso todavía dejaba muchas respuestas que no se habían encontrado, y ante eso se dio la necesidad de seguir evolucionando, y afortunadamente en el camino han aparecido personas increíbles, hombres y mujeres que han trabajado arduamente para hacer contribuciones muy significativas al campo de la salud mental, que nos han ido llevando por un avance muy importante, muy significativo. Y eventualmente llegamos a un punto en el que
se logró evolucionar en la salud mental, ya no era solamente importante quitar síntomas. Llegamos después a un punto en el que lo importante ahora era, aparte de quitar síntomas, hacer lo que fuera necesario para que las personas pudieran regresar a tener la vida que tenían antes de que aparecieran estos síntomas. Y entonces ahí se empieza a volver muy importante el concepto de rehabilitación. Es decir, no nada más quiero que en tu examen de depresión, si tienes 20 puntos, ahora tengas 0 puntos. Ahora quiero que una vez que tienes 0 puntos, puedas volver a hacer las cosas que hacías antes. Si ibas a la escuela, que puedas regresar a la escuela. Si trabajabas, que puedas volver a trabajar. Si eras papá, si eras mamá, si eras estudiante, si eras lo que fueras, pudieras retomar eso y que pudieras seguir avanzando en tu vida. Lo cual suena genial, fue muy importante, fue un avance muy significativo que se empezó a dar, yo diría que a partir de los 80s, de los 90s. Y al mismo tiempo, seguía no siendo suficiente. ¿Qué es lo que falta? Fue una pregunta muy importante que a partir de ese momento muchos hombres y mujeres trabajando en el campo de la salud mental empezaron a cuestionarse. ¿Qué falta? ¿Por qué? Si estamos intentando que las personas puedan rehabilitarse, puedan regresar a su vida como la tenían antes, ¿qué es lo que hace que muchas de estas personas no lo logren? Y entonces, ahí fue donde pudimos dar un siguiente paso en la evolución. Y estamos llegando ahora a un modelo contextual de la salud mental, en el cual lo que vamos a intentar hacer es, a diferencia de las etapas previas del modelo, donde el foco estaba solamente puesto en el individuo, donde el modelo lo que planteaba es que cuando una persona perdía su salud mental, esa pérdida correspondía con ciertos factores, ciertas condiciones, ciertas cosas que ocurrían adentro de la persona y que eran exclusivamente pertinentes a esa persona. Ahora lo que nos estamos empezando a preguntar es ¿qué papel juega el contexto en el que se desenvuelve esa persona? ¿Qué factores son los que contribuyen a que algunas personas tengan más dificultades para rehabilitarse, por ejemplo, para que una vez que ya no tienen síntomas puedan regresar a su vida normal, o que incluso algunas personas no pueden regresar? ¿Por qué si a una persona le das un antidepresivo, por poner un ejemplo, y a esa persona le funciona? ¿Por qué a la otra no le funciona? ¿Por qué para una persona un programa de rehabilitación le permite retomar su vida normal y a otra no? Todas esas preguntas ahora se pudieron entender desde esta perspectiva en la que ahora estamos tratando de entender ese contexto en el que se están dando las cosas y en el que se está dando este proceso. Y entonces, bueno, aquí es donde se empiezan a poner más interesantes las cosas, porque es donde empieza el campo de la salud mental a afrontar realidades que hasta ahora no había podido afrontar. Y justo una conversación que para mí ejemplifica mucho este salto es una conversación que tuve con una muy buena amiga que desgraciadamente ya no está con nosotros. Tuve una conversación con ella hace tiempo, poco antes de que ella partiera de este mundo, donde hablábamos justamente de qué es lo que hacía, cuál era el factor que contribuía más a que la enfermedad mental tuviera mayores consecuencias en la vida de los individuos.
Y bueno, esta persona, esta amiga mía, no tenía nada que ver con la salud mental, era una artista. Y entonces yo, en mi posición de sujetos supuestos a ver, dirían mis maestros psicoanalistas, empecé a hablar en esa conversación de pues, la genética y el rol que juega, la neuroplasticidad y todos estos conceptos que a mí me hacían mucho sentido que podían ser una respuesta a esa pregunta que nos hacíamos ella y yo en esta conversación. Ella me escuchó con mucha paciencia y después de un rato que me dejó hablar y me dejó yo jugar a que soy el experto y demás, eventualmente, cuando vio que yo dejé de hablar, simplemente me vio a los ojos y hizo esto, no Dionisio, te equivocas. El factor que más contribuye a la pérdida de salud mental y las consecuencias que vienen después con esa pérdida es el código postal en el que naciste. Y entonces esas palabras se me quedaron muy marcadas por lo ciertas que son. Y ella lo dijo de una manera muy intuitiva, como ella hablaba, y lo dijo porque a ella le hacía sentido, pero la realidad es que hoy en día la ciencia respalda esa idea. La ciencia respalda que cuando pensamos en el contexto de los individuos y su salud mental, el factor que más contribuye es la pobreza. Y por eso eso es a lo que se refería en Inquila. ¿Dónde naciste? ¿En qué código postal naciste? Determina tus oportunidades económicas, tus oportunidades de estabilidad financiera, etc. Entonces, ese es para mí un ejemplo de qué quiere decir moverse de un modelo centrado en el individuo, primero centrado en la remisión de síntomas, luego centrado en la rehabilitación, a un modelo contextual, en el que no es que el otro deje de importar, por supuesto que tienes que tener herramientas que sepas que sirven para quitar síntomas, por supuesto que tienes que tener maneras que ayudan a la gente a rehabilitarse, pero nada de eso tiene sentido si no tomas en cuenta ese contexto. Y esa fue una triste realidad que después yo pude atestiguar muchas ocasiones a lo largo de mi camino, donde, por ejemplo, el tiempo que estuve haciendo mi especialidad en el hospital universitario y tuve la oportunidad de atender gente ahí, me fue quedando muy claro que era imposible separar cosas como la severidad de una enfermedad, la severidad de los síntomas, la dificultad para mantenerse yendo a una consulta, la dificultad para mantenerse tomando un tratamiento de medicamentos y la estabilidad socioeconómica de esa persona. Entonces, no podemos ignorar eso, no podemos separar eso. Y eso nos lleva a un nuevo reto en el campo de la salud mental cuando tomamos como referencia este modelo contextual, que es que, partiendo de esto, el objetivo del trabajo que se hace dentro de la salud mental no puede ser solamente quitar síntomas, no puede ser solamente enfocarse de manera cerrada en la rehabilitación sin ignorar el contexto. Tiene que ser que todas las personas puedan aspirar a vivir una vida que valga la pena ser vivida. Y entonces hablar de salud mental termina siendo hablar de todos estos aspectos que no son el tipo de cosas que uno puede resolver en un consultorio, se tienen que resolver como las estamos intentando resolver en este momento.
como comunidad. La tendencia a la que tenemos que movernos cuando se trata de trabajar en el campo de la salud mental no es un trabajo que lo va a poder hacer alguien en su consultorio ni en un hospital, lo tenemos que hacer todos. Entonces, ahora bien, quiero que platiquemos un poco y espero, perdón si hablo mucho y a veces desvarío, voy a tratar de ser conciso para que no me vaya a faltar tiempo después. Vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de cómo podemos trasladar estos conceptos con los que he empezado específicamente a tratar la conducta suicida. Y perdón, soy muy optimista de pensar que los numeritos de estos versitos se van a ver en la pantalla. Lo que me parece importante es ver esta gráfica de aquí. Los números no se alcanzan a ver, pero esta gráfica separa los casos de suicidio. Todo esto es datos del 2021, que son los últimos datos que por lo menos yo pude encontrar disponibles en una fuente oficial. En el 2021, y aquí están separados por edad. Y entonces aquí podemos ver que la gente joven, entre los 15 y aquí me parece que son los 35 años, la gente que la mayor incidencia de casos de suicidio por edad. Verde son hombres, amarillo son mujeres. Esta gráfica de abajo es los casos de suicidio de 2010 a 2021. Los azul son hombres, el morado rosa son las mujeres. Esta gráfica sí se va a ver. En el 2021, 6.863 hombres murieron por suicidio, 1.570 mujeres, lo cual nos da un total de 8.303, si mis matemáticas no me fallan. En 2021, que son los últimos datos oficiales que yo pude encontrar, estas gráficas las hizo una activista de temas de salud mental. ¿Cómo se ha entendido la conducta? ¿Cómo se ha entendido y abordado la conducta suicida desde el campo de la salud mental? La cuestión es esta: si bien muchas personas que tienen conductas suicidas, incluyendo consumar un acto de suicidio, aunque muchas de estas personas tienen un trastorno mental, no todas lo tienen. No todas lo tienen. Muchas sí, pero no todas. No podemos saber exactamente, no nos da la vida para poder hacer ciencia suficientemente detallada como para poder distinguir de toda la gente que se quitó la vida cuántas sí tenían un trastorno mental y cuántas no. Y sin embargo, se suelen tratar como cosas inseparables. El suicidio y la pérdida de la salud mental se suelen tratar como cosas inseparables. Incluso si es totalmente cierto que la mayoría de las personas que tienen conductas de suicidio tienen un trastorno mental, eso no necesariamente quiere decir que es la pérdida de la salud mental la que explica la conducta suicida. La pérdida de la salud mental podría explicar que esas personas tienen mayor vulnerabilidad a cometer conductas de suicidio, pero no
es la causa de las conductas suicidas, o por lo menos no siempre. Muchas veces podría ser que sí, muchas veces podría ser que alguien está en un cuadro agudo de alguna cosa que le está pasando con su salud mental y en ese contexto eso lleva a que realice una conducta suicida, pero no siempre. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros nada más nos quedamos con la idea de que la gente se suicida porque tiene problemas de salud mental, corremos el riesgo de no tener toda la verdad completa. La verdad no está en un solo lugar. Y entonces necesitamos entender qué es lo que lleva a la gente a tener conductas suicidas, poniendo a la enfermedad mental como un factor de vulnerabilidad y no como una causa. Por lo menos no asumir que eso es la causa. Ya lo decía, la consecuencia de no hacer eso, la consecuencia de entrelazar una cosa y la otra, es perder la oportunidad de entender que hay cosas que están pasando en el mundo, que están pasando en nuestro contexto, en nuestra sociedad, que están haciendo que la gente se suicide más. No es solamente la salud mental, e incluso también tenemos que entender que desde un inicio la salud mental no se pierde nada más, así como algo que simplemente le pasó al individuo. No sé si ustedes sepan esto, pero en el campo de la salud mental, aunque se suele usar el término enfermedad mental, incluso yo lo puse así aquí, por ejemplo, enfermedad mental. En realidad no hay enfermedades mentales, lo que hay son trastornos mentales. La diferencia entre una enfermedad y un trastorno es que en el campo de la salud mental se decidió usar el término trastorno porque los trastornos no alcanzan a cumplir todos los requisitos, por lo menos desde un punto de vista técnico médico, para poder hablar de enfermedades mentales. Las enfermedades tienen una etiología, tienen una explicación de dónde se originan. Por ejemplo, la malaria tiene una etiología claramente identificada, que es esta infección causada por el vector, que es este mosquito que te infecta de un virus, y este virus te manda a la fregada. Y la malaria es una de las cosas que más matan en el mundo, ¿no? Entonces, por eso esta es una enfermedad. Y el problema con los trastornos mentales es que no está establecido un origen, una etiología. No sabemos qué los origina. No está claro, por lo menos. Pero si ahora nos estamos moviendo a un modelo de salud mental contextual, eso abre la puerta a entender que tal vez incluso algo como la pérdida de la salud mental no inicia adentro del individuo. Y hoy en día hay un movimiento que crece cada vez más de considerar que la etiología de las enfermedades mentales es la adversidad. En términos clínicos le llamamos a eso trauma o le llamamos estrés traumático. El estrés traumático podría ser, de acuerdo a la investigación que se ha hecho en los últimos años, la explicación, la mejor explicación de qué es lo que causa los trastornos mentales. Y entonces, de nuevo, volvemos a que
hay una explicación más completa de por qué pasan estas cosas que está afuera de lo que estamos acostumbrados a pensar. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que tanto cuando hablamos de suicidio como cuando hablamos de enfermedad mental, tenemos que buscar explicaciones más redondas, más completas. Por muchos años en el campo de la salud mental fue popular la idea de el origen genético de la enfermedad mental. Le preguntas a un psiquiatra hace 30 años, hace 40 años, oye doctor, ¿y por qué tengo depresión? Ah, pues ha de ser algo genético. Doctor, ¿por qué tengo depresión? Ah, usted tiene un desbalance químico. Esa teoría del desbalance químico fue la forma más popular que los especialistas de la salud mental le dieron a la explicación de la depresión. Hace 2 años salió una revisión sistemática que encontró que no hay ni una sola, por lo menos hasta ese momento no había ni una sola evidencia que validara la idea de que la depresión es causada por un desbalance químico. Entonces son explicaciones que son muy convenientes, porque entonces lo que le estás diciendo a la gente es: estás enfermo por algo que está pasándote a ti nada más, adentro de tu cabeza, que no tiene nada que ver con lo que está a tu alrededor. Y todo este movimiento a lo que nos va a empujar es saber que sí hay cosas que están pasando alrededor de las personas, que están contribuyendo a todo esto y que no las podemos ignorar. Entonces ese es el problema de pensar en algo como el suicidio y decir: las personas que se suicidaron solamente por su enfermedad mental. Porque si uno lo piensa, yo no sé, a lo mejor mi mente puede llegar a ser muy oscura a veces. Me imagino que, no sé, les voy a preguntar, simplemente lo voy a preguntar, no sé si alguna vez alguien de ustedes se ha llegado a preguntar si habría alguna condición bajo la cual ustedes considerarían quitarse la vida. Yo lo he pensado y yo sí tengo una condición. Yo sí sé que si empieza la Tercera Guerra Mundial y se acaba el mundo y yo por algún accidente sobrevivo, estoy aquí revelando mis arañas mentales, mis traumas, pero si llegara a pasar eso y no queda nada y se muere mi familia, mi punto es, sí puedo llegar a considerar que aunque según se supone no tengo yo ninguna enfermedad mental, por lo menos no se ha demostrado, y quedémonos con eso, aún y que sea así, aún y que yo me pueda considerar una persona emocionalmente sana, sin enfermedad mental, sí me puedo imaginar condiciones extremas, y a muchos de ustedes ni siquiera les tengo que pedir que jueguen a la imaginación, porque muchos de ustedes sé que están aquí porque ya pasaron por eso, ya pasaron por esas cosas extremas que posiblemente algunos de ustedes se les hicieron pensar en esto. Y entonces, mi punto es ese, no es algo que nada más está adentro de la persona, es algo que tiene que ver con cómo es la vida, con qué es lo que nos toca vivir, con cuáles son las condiciones de nuestra vida. Tiene que ver con si tenemos todo lo que necesitamos para estar bien o no lo tenemos. Y todo eso va a contribuir. Y decir nada más, no, pues usted es la enfermedad mental, y la enfermedad mental pues son los genes, y pues simplemente te sacaste la lotería genética y te dio una enfermedad. Es muy conveniente. Es muy conveniente en términos de que no hay que cambiar nada en el entorno, hay que cambiar todo en la persona. Y pues eso a mí no me gusta, eso a mí no me hace sentido, y por eso estoy aquí hoy hablándoles de esto. La consecuencia entonces es que se mantiene un enfoque
en reducir síntomas, en rehabilitar, y no hay una profundidad en el entendimiento de la conducta suicida desde una perspectiva contextual. Ninguna conducta puede ser entendida sin su contexto. Si tú no sabes el contexto de por qué alguien está haciendo algo, no puedes entender la conducta. Si no entiendes el contexto en el que está una persona que está teniendo conductas suicidas, no puedes entender por qué lo está haciendo. ¿En qué contexto alguien llega al punto de considerar dejar de vivir? En mi ejemplo, yo les revelé mis ejercicios de pensamiento catastrófico, en el que a lo que llego yo en esos ejercicios es al punto en el que si llega a pasar todo eso, si Vladimir Putin nos bombardea y nos morimos todos menos yo, y hay gente que tiene suerte a veces, si llega a pasar esa catástrofe, en esas condiciones yo estoy encontrando un punto en el que ya no vale la pena para mí seguir viviendo. Ese umbral va a ser diferente para distintas personas. Me considero una persona optimista, me han pasado cosas muy malas, me he enfermado, he estado a punto de morirme, me ha ido mal muchas veces y en ningún momento he perdido mi resolución ni mi resiliencia para querer seguir viviendo, pero sí sé que eso tiene un límite y que ese límite es diferente para cada quien. Y entonces, ante lo que nos encontramos aquí, es a que cuando alguien cree que está viviendo, que no está viviendo una vida que vale la pena ser vivida, ahí es cuando viene la conducta suicida. Dicho de otra manera, la mayoría de las personas que tienen una conducta suicida, incluyendo un acto de suicidio, realmente no se quieren morir. Lo que quieren es dejar de vivir una vida que no vale la pena. Entonces eso es muy interesante de no perderlo de vista. En el mes pasado vino el mes de la prevención del suicidio. En todos lados veías este mensaje, bueno, no puede ser una versión de esto. Yo lo vi mucho, me salían a cada rato en mi algoritmo, muchos de mis colegas, mucha gente hablando de esto. La frase de el mundo es mejor contigo aquí, lo cual me parece maravilloso, es una excelente frase, me gusta mucho esa frase. Es una frase que hace énfasis en el valor intrínseco que tenemos todos y es un homenaje a eso, es algo maravilloso, sensacional. Y al mismo tiempo, si yo atiendo a una de las cosas que para mí son esenciales de un psicoterapeuta, de un psicoanalista, que es poner atención a las partes que se pueden quedar sin ponerse atención, tengo que notar que cuando yo le digo a alguien, el mundo es mejor contigo aquí, lo que le estoy diciendo es que queremos que vivan. Yo quiero que tú vivas. Y si tú le dices a alguien, yo quiero que tú vivas, porque el mundo es mejor si tú estás en él. Y solo le digo eso, que mucha gente no lo hizo, pero si solo le decimos eso a la gente, corremos el riesgo de hacer que esa persona crea que estamos ignorando. ¿Cómo llegó esa persona al punto de no querer vivir? Y si ignoramos eso, somos menos eficaces en lograr que esa persona siga en este mundo.
esta frase, queremos que vivas, o todas las versiones que puede haber de esta frase, se contrapone con lo que está viviendo la persona, con lo que está viviendo la persona con conductas suicidas. La persona con conductas suicidas lo que está viviendo es: me quiero morir. No me quiero morir porque la muerte sea algo que estoy buscando específicamente. Me quiero morir porque morir es la única manera que he encontrado hasta ahora de resolver este problema que tengo, que es que mi vida no vale la pena. Entonces, muy fácilmente podemos caer aquí en una confrontación. Yo atiendo un montón de familias, algunas de esas familias tienen algún familiar que tiene conductas suicidas, y yo veo esta guerra constantemente en mi consultorio. La familia quiere que el individuo viva, el individuo se quiere morir, y esos son dos lados de la misma moneda. Pero estas personas que están enfrascadas en esta guerra no se están dando cuenta. Porque entonces lo que tiene que pasar es esto. Si construimos juntos una vida que vale la pena ser vivida, se va a cumplir la premisa de lo que quiere una familia o la sociedad, en este caso, que estaba hablando yo de los mensajes que estuvieron circulando. Se cumple esa premisa, y también le estamos brindando a la persona que se quiere morir una mejor solución a su problema. Entonces eso es lo que tenemos que buscar en muchas ocasiones. Pero la pregunta aquí ahora es: ¿qué implica hacer eso? ¿Qué implica para quienes conviven con alguien que quiere morir el construir juntos una vida que valga la pena ser vivida? Implica poner atención a todo lo que está más allá del individuo y su enfermedad mental, si es que tienen una, porque decíamos no todos la van a tener. Implica aceptar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con todas las personas a su alrededor. Vuelvan a leer eso, por favor. Aceptar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con todas las personas a su alrededor. Yo sí tengo una responsabilidad con todos ustedes aquí. Yo no me puedo deslindar de esa responsabilidad. Soy responsable porque ustedes me están escuchando, y mis palabras se las van a llevar y las van a usar. Sí, nos va bien, sí, estoy persuasivo, espero. Hay una responsabilidad ahí. Ustedes ahí sentados también tienen una responsabilidad con los de al lado. Tienen una responsabilidad de entrada aquí sentados, de no incomodar, no poner el pie arriba del otro, lo que sea, no incomodar. Tienen una responsabilidad de si alguien necesita algo, si alguien necesita un Kleenex, si tú lo tienes, se lo puedes dar. Si tú le puedes dar una palabra de aliento a alguien, se la puedes dar. Tienes una responsabilidad en la calle cuando vas manejando con toda la gente que va a tu alrededor. Tienes una responsabilidad de manejar responsablemente, de no atravesarte, de pararte bien en el rojo para que la gente que va caminando pueda cruzar y se sienta segura. Todo el tiempo tenemos una responsabilidad con todos y no la podemos ignorar. Y esa responsabilidad obviamente es distinta, es de distinta magnitud. Cuando se trata de mi familia, no es el mismo grado de responsabilidad que tengo con ustedes, el que tengo con mis hijos, o el que tengo con mi esposa, o el que tengo con mi mamá, o lo que sea.
No es el mismo grado de responsabilidad que tengo con mis pacientes en la consulta, pero sí, pero sí existe y hay que ser consciente de eso. Mis pacientes tienen una responsabilidad conmigo diferente a la que yo tengo con ellos, y así sucesivamente. No podemos ignorar eso. No podemos decir, no, eso no me toca a mí. O sí, ahí está ese y le está pasando mal, pero eso no me toca a mí. No podemos hacer eso. Implica también aceptar que no somos independientes. Vuelvan a leer eso, por favor. No somos independientes. No existe eso. Por más que nuestro feed de Instagram, la televisión y todo lo demás nos quiera vender el cuento de que podemos ser independientes, no necesitar a nadie. Eso es una fantasía que solo sirve para vendernos cosas. La realidad es que desde el primer segundo que vinimos a este mundo, necesitamos a alguien para estar vivos. Y esa necesidad no desaparece nunca a lo largo de toda la vida. Nunca desaparece. Va siendo diferente. A mis 42 años no son las mismas necesidades que tengo a los 0 años. Pero yo sigo dependiendo de la gente que esté a mi alrededor. De otra manera, pero sigo dependiendo. Sigo dependiendo también de los policías en la calle, de todo, ¿no? Depender no es malo. A veces usamos esa palabra como un término peyorativo. Ser dependiente es algo malo, es peyorativo, es alguien frágil, alguien débil, alguien que no puede solo. Tenemos todas estas connotaciones que si pensamos en resolver el problema de la conducta suicida, tenemos que tirarlas a la basura. Implica aceptar el dolor. El dolor es parte de la vida. Implica que no podemos escapar de eso. Tenemos que aprender a sentirlo. Tenemos que aprender a vivirlo, a estar con eso, a estar con el dolor que nos provoca el dolor de las otras personas. Porque si le sacamos la vuelta a que nos duele ver a otras personas que tienen dolor, no las podemos ayudar. Tenemos que aceptar eso. Implica entender, ya por último, ya me voy a callar, implica entender que cuando se trata de las necesidades humanas básicas, no son los individuos los que necesitan adaptarse a las insuficiencias del mundo, sino que el mundo es el que necesita cambiar. Entonces, ayúdenme a cambiarlo. Gracias. Aprovechando que ya estoy aquí, les quería decir que efectivamente cuando Maite nos invitó a colaborar con ella, yo y mis colegas teníamos un grupo de algo que se llama terapia dialéctica conductual, que es un tipo de terapia que es la terapia con mayor evidencia para tratar la conducta suicida y para tratar la desregulación emocional, que es parte de muchos trastornos mentales. En marzo de este año iniciamos el proyecto de Ascens. Ascens incorpora a nuestro proyecto de terapia dialéctica y somos un centro de salud mental que ofrecemos membresías a especialistas de la salud mental para venir a trabajar con nosotros en nuestros consultorios. Tenemos los mejores consultorios de la ciudad, modestia aparte. Por lo mismo,
Podemos asociarnos con colegas que son expertos en su rama, en distintos campos, en distintas áreas de la salud mental, en psiquiatría, en psicoterapia, en nutrición asociada a la salud mental, en bienestar, en un montón de cosas. Y les decía entonces, a partir de marzo, la gente de Academy nos abrió las puertas. Nuestra oficina está en el segundo piso, la oficina 205. Ahí nos pueden seguir y ahí está nuestro teléfono para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Queremos entregar un reconocimiento a Dionisio. En verdad, maravillosa tu conferencia. Y no sé si hubiera tiempo de... Si alguien tiene alguna preguntita, nos encantaría. Muchísimas gracias, Dionisio. ¿Alguien quisiera aprovechar los últimos minutos? ¿Alguna pregunta para Dionisio? Buenas tardes. Bueno, dos preguntas. Una, ¿por qué en México se están... Yo me puse a revisar también las estadísticas de muertes. Tengo un caso conocido de una persona que le pusieron el infarto de disfunción. Y un caso de la muerte de insuficiencia renal. La señora se empastilló y esa fue la causa. O sea, he visto las causas de muerte y cuando se pone paro cardíaco, todo menos muere. Otra cosa, me brinca lo de la etiología. Un problema de hipotiroidismo, un problema de hormonales, digo, llámese menopausia, todo eso que provoca depresión, no sé si entendí bien o mal cuando mencionaste lo de las etiologías. Gracias. Sí, bueno, la primera parte de tu pregunta, sí. La gente hace toda clase de barbaridades a la hora y eso definitivamente hace que estos números que yo puse aquí sean irreales en muchos sentidos. Entonces sí, es un problema que tenemos. No hay una manera más confiable que la que tenemos hasta ahí de revisar ahí como los forenses y las actas de defunción y todo eso. Y lo otro a lo que me refería es que los trastornos mentales son situaciones de malestar clínicamente significativo que tienen que cumplir una serie de criterios de duración, de discapacidad y de intensidad. Pero en la descripción de qué es un trastorno mental no se especifica qué causa ese trastorno, porque no se sabe la causa, no se sabe cuál es la causa de la depresión. Hay muchas cosas que contribuyen a la depresión y no sabemos todavía cuál es la causa. Entonces, pues mencionabas toda la cuestión hormonal, sin duda, el desbalance metabólico, el desbalance hormonal, son factores de vulnerabilidad para tener depresión. No se sabe todavía si esa es la causa de depresión. Esa es la diferencia. ¿Qué tanto ha cambiado la medicina o la psiquiatría con respecto a involucrar a las familias de una persona que tiene depresión? O sea, yo sé que hay un tema de COVID, eso, pero para mí, o sea, cuando fue en nuestro caso, creo que fue un error, porque si la familia, no sé, mi papá tuvo cáncer y cuando llegamos al consultorio nos dijeron, se va a tratar con esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto puede pasar para que estés consciente. Y cuando nos pasó la del San Fernando, no nos dijeron nada. No estoy diciendo que lo hubiera salvado, pero sí creo que como familia nos dejan fuera de la jugada. Y no podemos, pues no vemos. Si no conoces, pues no ves, ¿no? Claro. En un mundo perfecto, los especialistas logran encontrar un balance entre la comunicación efectiva y respetar la autonomía de las personas. Y ese es el mundo perfecto. En la realidad lo que vemos es tanto casos en los que el sobreinvolucramiento de la familia termina infantilizando e invalidando al paciente,
o casos en donde debería haber más contacto y no lo hay, y puede haber consecuencias desagradables, adversas, terribles a eso. Entonces, es decir, debe haber una preparación desde cómo se planifica desde el inicio un tratamiento, para que haya ese espacio para involucrar a la familia según sea necesario. Por supuesto que cuando se trata de conductas suicidas, tiene que haber más personas involucradas, sí o sí. Hay un riesgo muy grande si no se involucra a otras personas cuando se trata de alguien con conducta suicida. Y al mismo tiempo, también es cierto que si estás con una persona adulta que no está discapacitada, esa persona tiene derecho a cierta privacidad y cierta confidencialidad, que por cierto, de manera general, cuando alguien tiene ideación suicida, los clínicos tienen no solamente el derecho, diría yo, el deber de hacer algo al respecto que involucre entrar en contacto con personas que pueden ser de ayuda en un momento crucial como ese. Entonces, ese es el balance que hay que encontrar. Muchas gracias, en serio, es que acabo de tiempo. Bueno, ya. Muy breve, sé que es multifactorial y todo. ¿Has visto alguna correlación entre el TDAH con estas tendencias? Sí. De nuevo, yo diría que son circunstancias que incrementan la vulnerabilidad. No toda la gente con TDAH va a tener conductas suicidas. Las personas con conductas suicidas y TDAH pueden tener una mayor exacerbación de esas conductas, porque sobre todo el aspecto crucial ahí es la impulsividad, que pudiera contribuir a que aumente el riesgo de conductas suicidas. Gracias. Ya estamos en el Pues un aplauso para la gente.